El cuero negro del asiento quemaba como hielo. Estábamos estacionados frente a uno de los restaurantes más exclusivos de la avenida Presidente Masaryk, en el corazón de Polanco. El motor de la camioneta blindada apenas emitía un zumbido imperceptible. Una vibración sorda que se perdía en el bullicio elegante de la noche en la Ciudad de México. Rodrigo. El hombre con el que había compartido mi vida durante los últimos 5 años. Me miró a través del espejo retrovisor. Sus ojos oscuros, siempre tan seguros de su propio poder, no mostraban ni una pizca de duda. Pásate al asiento de atrás. Valeria. Me ordenó con esa voz profunda y aterciopelada que usaba para cerrar negocios millonarios. No fue una petición. Fue una instrucción directa, pronunciada frente a nuestro chofer, Santiago, quien mantenía la mirada rígidamente fija en el volante. Fingiendo ser sordo y ciego, afuera, en la acera iluminada por las luces cálidas del restaurante, estaba Paola. Llevaba un vestido de seda demasiado ajustado para el clima frío de la ciudad, y sostenía un bolso de diseñador que yo sabía perfectamente que Rodrigo había pagado con la tarjeta corporativa. Paola está un poco mareada por el vino, continuó Rodrigo, ajustándose los puños de su camisa hecha a la medida. Necesita ir en el asiento del copiloto para no sentirse mal en el camino. Pásate atrás. El silencio dentro de la cabina se volvió absoluto. Podía escuchar el latido de mi propio corazón. Pero no era un latido acelerado por el pánico o la tristeza. Era un ritmo lento, pesado y calculador. En la alta sociedad mexicana, en ese círculo cerrado de apellidos ilustres y fortunas heredadas al que ambos pertenecíamos, existe una regla de oro que se nos enseña a las mujeres desde que somos niñas. Guardar las apariencias. Mi suegra, la implacable matriarca Carmela Bustamante, me lo había dicho el día de mi boda en la inmensa casa de Lomas de Chapultepec. Una esposa inteligente no ve lo que no tiene que ver. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, hace un escándalo en público. Rodrigo contaba con eso. Contaba con mi educación de niña bien de Monterrey. Contaba con mi elegancia. Con mi aversión al drama. Con mi silencio perpetuo. Estaba absolutamente convencido de que yo iba a abrir la puerta, bajar a la acera frente a las miradas curiosas de los valet parking, y cederle mi lugar a su amante de 28 años. Y lo hice. No dije una sola palabra. Tomé mi voz. Abrí la pesada puerta blindada, y bajé de la camioneta. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Paola me miró con una mezcla de triunfo y nerviosismo. Intentó esbozar una sonrisa de disculpa. Una mueca patética que solo delataba su profunda inseguridad. Buenas noches, Valeria, murmuró Paola, abrazándose a sí misma, para protegerse del frío. Qué pena contigo. De verdad, no la miré. No le devolví el saludo. Mi rostro era una máscara de porcelana perfecta. Abrí la puerta trasera. Me deslicé sobre el asiento de cuero y cerré con un golpe seco. Paola subió al asiento del copiloto, dejando una estela de perfume dulce y empalagoso que inundó la cabina. Era una fragancia barata que intentaba enmascarar su desesperación por pertenecer a un mundo que la despreciaba. Vámonos, Santiago, ordenó Rodrigo, sin siquiera voltear a verme. Al penthouse. La camioneta se integró al tráfico de Polanco, deslizándose suavemente por las calles bordeadas de boutiques de lujo y árboles iluminados. Desde el asiento trasero, observé la nuca de mi esposo. Observé el corte de cabello impecable, el cuello de la camisa perfectamente almidonado. Rodrigo era el director general de Grupo Bustamante, uno de los imperios de desarrollo inmobiliario más grandes del país. Era el clásico mi rey corporativo. Un hombre guapo, arrogante, acostumbrado a la obediencia absoluta. Confundía su suerte heredada con genialidad financiera. Y confundía mi gracia silenciosa con debilidad. Lo que Rodrigo no entendía, lo que su ego monumental le impedía ver, era que el poder real no necesita gritar. El poder real no necesita humillar a su esposa en la calle Masaryk para sentirse grande. Sobre mis rodillas descansaba un portafolio de cuero negro, delgado y discreto. Dentro de ese portafolio no había maquillaje.
ni tarjetas de crédito, ni invitaciones a galas benéficas. Había documentos legales. Durante 5 años, había jugado el papel de la esposa invisible. Había asistido a cenas corporativas interminables en restaurantes de Santa Fe, sentada en silencio mientras Rodrigo y sus socios discutían el futuro de la empresa. Había tolerado que me ignoraran. Había soportado que Rodrigo me interrumpiera frente a Fernando, el director financiero del grupo, diciendo que yo no entendía de estructuras de capital. Yo, Valeria, heredera de una de las fortunas industriales más antiguas y silenciosas de Monterrey, yo, que había estudiado finanzas en las mejores universidades del mundo antes de que Rodrigo me convenciera de que mi único trabajo era decorar su vida. El momento exacto en que mi amor por él murió no fue cuando descubrí los mensajes de Paola en su teléfono. No fue cuando encontré los recibos de los hoteles de lujo en Valle de Bravo. Mi amor murió una noche. Hace 6 meses. Durante una cena en nuestra propia casa. Rodrigo estaba presumiendo sobre la adquisición de unos terrenos en la Riviera Maya. Se jactaba de su astucia, de su visión para los negocios. Frente a una mesa llena de banqueros. Y mientras lo escuchaba, me di cuenta de una verdad aterradora y liberadora. Rodrigo era un fraude. Grupo Bustamante estaba sobreapalancado. Sus proyectos faraónicos en Santa Fe y la costa estaban financiados con deuda, y la única razón por la que los bancos seguían aprobando esas líneas de crédito multimillonarias era por las garantías. Garantías que estaban respaldadas, en su totalidad, por mis fideicomisos personales, el dinero silencioso de mi familia. Rodrigo había construido un castillo de cristal sobre mis cimientos. Y estaba tan ciego de arrogancia que había olvidado quién era la dueña del terreno. La camioneta giró hacia el Paseo de la Reforma. A nuestra izquierda, el inmenso bosque de Chapultepec era una mancha oscura en la noche. A nuestra derecha, los rascacielos de cristal y acero se alzaban como monumentos al dinero y la ambición. En el asiento delantero, Paola encendió la radio. Una canción de pop suave llenó el silencio. Ella extendió la mano y acarició la nuca de Rodrigo. Él le sonrió. Una sonrisa cómplice. Relajada. Creyendo que tenía el control absoluto del universo. Creía que yo estaba en el asiento trasero llorando en silencio, tragándome la humillación como me habían enseñado a hacer. Creía que mañana le pediría disculpas por haber estado callada. Y que él me compraría un collar de diamantes para mantener la paz. Miré por la ventana. Pasamos junto a la fuente de la Diana Cazadora. El agua brillaba bajo las luces doradas. Mi respiración era lenta y profunda. No sentía dolor. No sentía celos. Sentía la claridad fría y absoluta de un francotirador ajustando la mira antes de apretar el gatillo. Santiago. Die. Mi voz fue suave, pero cortó el aire de la cabina con la precisión de un bisturí. El chofer cruzó su mirada con la mía a través del espejo retrovisor. Pude ver la tensión en sus ojos. Santiago era un veterano. Llevaba años conduciendo para la familia. Había sido el testigo mudo de las crueldades de Rodrigo y de mi despertar silencioso. Oríllate y detén la camioneta. Le ordené. Rodrigo frunció el ceño y se giró a medias en su asiento. ¿Qué dice? Valeria. Soltó con fastidio. Estamos a 10 minutos del departamento. No vamos a parar aquí. Sigue manejando. Santiago. No miré a Rodrigo. Mantuve mis ojos fijos en el espejo retrovisor, sosteniendo la mirada del chofer. Detén la camioneta. Santiago. Repetí, bajando el tono de mi voz una octava, inyectándole toda la autoridad de mi linaje. Ahora mismo. Santiago tragó saliva. Sus manos se apretaron alrededor del volante forrado en cuero. Sabía quién le pagaba el sueldo. Sabía de qué cuenta bancaria salían los cheques de su nómina cada quincena. Y no era de la cuenta de Rodrigo. La camioneta blindada encendió las luces intermitentes y comenzó a reducir la velocidad. Santiago giró el volante, apartándose del carril central del Paseo de la Reforma. Y detuvo el pesado vehículo junto a la acera. A escasos metros de la glorieta del Ángel de la Independencia. ¿Qué estupidez es esta?, estalló Rodrigo, golpeando el tablero con la palma de la mano. Valeria. Deja de hacer berrinches.
Estás haciendo el ridículo frente a Paola. Paola soltó una risita nerviosa, intentando aligerar la tensión. Ay. Valeria. Si quieres me paso para atrás. No te enojes. Dijo con esa voz aguda que me perforaba los tímpanos. Tomé mi portafolio negro. Desabroché mi cinturón de seguridad. El clic metálico sonó como un disparo en el interior del vehículo. Abrí la puerta. El ruido del tráfico de la avenida Reforma inundó la cabina, mezclándose con el aire helado de la madrugada. Puse un pie sobre el asfalto, luego el otro. Me puse de pie en la acera. Alisando la falda de mi traje sastre con una calma que rozaba lo inhumano, Rodrigo bajó la ventanilla. Su rostro estaba rojo de ira. La vena en su cuello palpitaba. Súbete ao maldito coche. Valeria. Siseó entre dientes, intentando mantener la voz baja para que los transeúntes no lo escucharan. No voy a tolerar estos espectáculos de niña malcriada. Súbete ahora mismo o te juro que te dejo aquí. Me incliné ligeramente hacia la ventanilla. Lo miré a los ojos. Vi la furia. Vi la arrogancia. Pero en el fondo, muy en el fondo, vi la primera chispa de confusión. El viaje terminó. Rodrigo. Le dije. Mi voz no tembló. No había lágrimas en mis ojos. Solo había un vacío gélido que lo hizo retroceder 1 milímetro en su asiento. Me enderecé y cerré la pesada puerta blindada con firmeza. Me di la vuelta y comencé a caminar. Escuché a Rodrigo gritar mi nombre una vez más. Pero no me detuve. Escuché el motor de la camioneta acelerar con furia, alejándose por la avenida, llevándose a mi esposo y a su amante hacia el penthouse que yo había decorado. Caminé por la acera de Reforma. El viento jugaba con mi cabello. Mis tacones resonaban contra el pavimento con un ritmo constante y marcial. Me sentía ligera. Me sentía inmensa. Después de 5 años de asfixia, por fin estaba respirando. Caminé 2 cuadras hasta llegar a una torre de oficinas de cristal negro. El edificio estaba oscuro, a excepción del último piso, donde las luces brillaban como un faro en la noche de la ciudad. Entré al inmenso vestíbulo de mármol. El guardia de seguridad nocturno me reconoció de inmediato. Asintió con la cabeza y pasó su tarjeta de acceso para abrirme los torniquetes. Caminé hacia los elevadores privados. Presioné el botón del piso 40. El ascensor se elevó en silencio, dejándome sentir la presión en los oídos, mientras la ciudad se hacía pequeña bajo mis pies. Las puertas se abrieron directamente en la recepción del despacho de abogados más temido y respetado de la Ciudad de México. Gabriela estaba esperándome. Era una mujer implacable, de 40 y tantos años, vestida con un traje blanco inmaculado. Era mi abogada corporativa, mi estratega legal, y la única persona en el mundo que conocía la verdadera magnitud de mi fortuna y la profundidad de mi ira. Su oficina tenía ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del Ángel de la Independencia. Sobre la inmensa mesa de juntas de caoba, había 2 tazas de café negro humeante y 3 carpetas de documentos perfectamente alineadas. «Llegas tarde», dijo Gabriela, sin una pizca de reproche, solo constatando un hecho. Hubo un cambio de planes en la logística del transporte. Respondí, dejando mi portafolio sobre la mesa. Gabriela me miró de arriba a abajo. Sus ojos clínicos evaluaron mi postura, mi respiración, la ausencia de lágrimas. Una pequeña sonrisa de aprobación se dibujó en la comisura de sus labios. ¿Estás lista?, preguntó, señalando la silla de cuero frente a los documentos. Nunca he estado más lista en toda mi vida, contesté. Me senté. Gabriela abrió la primera carpeta. El papel grueso y membretado crujió en el silencio de la oficina. Lo que estamos a punto de hacer, Valeria, no es un simple divorcio, comenzó a explicar Gabriela, cruzando las manos sobre la mesa. Es una demolición controlada. En el momento en que firmes estos documentos, la arquitectura financiera de Grupo Bustamante comenzará a colapsar. Asintió lentamente. Lo sabía. Habíamos pasado los últimos 6 meses preparándolo, mientras Rodrigo pasaba sus fines de semana en Valle de Bravo con Paola, creyendo que yo estaba organizando cenas de caridad con su madre.
Gabriela y yo estábamos mapeando cada activo. Rastreamos cada empresa fantasma que Rodrigo creyó haber escondido en paraísos fiscales. Auditamos cada línea de crédito que Fernando, su director financiero, había solicitado a los bancos. Y lo más importante, documentamos cómo cada uno de esos préstamos estaba garantizado por los fideicomisos de mi familia. Fideicomisos sobre los cuales Rodrigo tenía poder legal gracias a un mandato general que le firmé ciegamente el primer año de nuestro matrimonio. Este es el primer documento, dijo Gabriela, deslizando unas hojas hacia mí y entregándome una pluma fuente de plata. Es la revocación inmediata y absoluta de todos los poderes notariales otorgados a Rodrigo Bustamante. A partir de tu firma, él no puede mover un solo peso de tus cuentas, ni usar tu nombre para respaldar un solo contrato. Tomé la pluma. El metal estaba frío. Firmé en la línea punteada. Mi caligrafía era firme, elegante, letal. Perfecto, murmuró Gabriela, retirando el documento y deslizando al segundo. Este es el aviso formal a las instituciones bancarias. Congelamiento precautorio de las líneas de crédito de Grupo Bustamante por alteración de las garantías fiduciarias. En cuanto los bancos abran mañana a las 9 de la mañana, los fondos de la empresa quedarán inmovilizados. Firme de nuevo. Con ese trazo de tinta. Acababa de paralizar la construcción de 3 torres de departamentos en Santa Fe y un complejo hotelero en la costa, y finalmente, dijo Gabriela, abriendo la tercera carpeta. La demanda de divorcio. Causal de infidelidad pública. Disipación de bienes matrimoniales y fraude por abuso de confianza. Hemos solicitado medidas cautelares extremas. Miré el documento. Ahí estaba mi nombre. Y el de él. 7 años de noviazgo. 5 años de matrimonio. Reducidos a un montón de cláusulas legales y exigencias de restitución. Recordé la humillación en el coche. Recordé la risa de Paola. Recordé la voz de mi suegra exigiéndome que fuera una buena esposa y mirara hacia otro lado. Firmé la demanda de divorcio con una presión tan fuerte que casi rompo el papel. Gabriela recogió los documentos. Los ordenó con precisión quirúrgica, y los guardó en su maletín. Está hecho, dijo ella, dándole un sorbo a su café. Los actuarios entregarán las notificaciones mañana a primera hora. Rodrigo se va a despertar en un mundo que ya no le pertenece. Me levanté de la silla y caminé hacia el ventanal. La ciudad se extendía ante mí. Un mar de luces parpadeantes y secretos oscuros. Sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en ese preciso instante al otro lado de la ciudad. Podía verlo en mi mente con una claridad absoluta. Mientras yo firmaba mi libertad en las alturas de la Avenida Reforma, la camioneta blindada llegaba al exclusivo edificio de Polanco. Rodrigo y Paola bajaron del vehículo. Él le dio instrucciones a Santiago para que guardara la camioneta en el estacionamiento subterráneo. Tomó a Paola de la cintura. Caminando con esa arrogancia de dueño del mundo hacia el vestíbulo principal, el edificio era una fortaleza de lujo. Mármol italiano. Obras de arte contemporáneo en las paredes. Y un nivel de seguridad diseñado para proteger a los multimillonarios de la ciudad. Rodrigo se acercó a los elevadores privados. Sacó su tarjeta de acceso magnética. Una elegante pieza de plástico negro. Y la pasó por el lector. Esperó el suave sonido de confirmación y la apertura de las puertas, pero en lugar de eso, el lector emitió un pitido agudo y parpadeó con una luz roja. Acceso denegado. Rodrigo frunció el ceño. Pasó la tarjeta de nuevo. Esta vez con más fuerza. Luz roja. Acceso denegado. Paola lo miró. Confundida. ¿Qué pasa? Mi amor, preguntó ella. Debe ser un error del sistema, murmuró Rodrigo, sintiendo la primera punzada de irritación. Se giró hacia el escritorio del conserje. El hombre, vestido con un traje impecable, lo miraba con una expresión de terror absoluto. El conserje sabía quién era Rodrigo, pero también sabía quién era la verdadera dueña del edificio. La empresa controladora de bienes raíces de mi familia era la propietaria mayoritaria de esa torre. Abría el elevador, ordenó Rodrigo al conserje, usando su tono de director general. Mi tarjeta se desconfiguró. El conserje tragó saliva.
sus manos temblando ligeramente sobre el teclado de su computadora. Señor Bustamante. Tartamudeó el empleado. Lo siento muchísimo. Pero el sistema no es un error. Sus credenciales de acceso fueron revocadas hace 20 minutos desde el sistema central. ¿De qué demonios estás hablando? Estalló Rodrigo, golpeando el mostrador de mármol. Yo vivo en el penthouse. Soy el dueño de ese departamento. El conserje bajó la mirada, incapaz de sostener el contacto visual. El departamento está a nombre de un fideicomiso. Señor, explicó el empleado con voz temblorosa. ¿Y la administradora del fideicomiso? La señora Valeria. Acaba de emitir una orden de restricción de acceso. Tengo instrucciones estrictas de seguridad de no dejarlo subir. Si insiste, tendré que llamar a la policía. El silencio en el vestíbulo fue ensordecedor. Paola dio un paso atrás, sus ojos muy abiertos por el pánico. La humillación pública. El veneno que Rodrigo me había obligado a tragar durante años, ahora se derramaba sobre él frente a los empleados del edificio. Rodrigo se quedó paralizado. Su mente, acostumbrada a dominar cada situación, no lograba procesar la información. La esposa invisible. La mujer que no entendía de finanzas. Acababa de dejarlo en la calle. Vámonos. Le gruñó a Paola, agarrándola del brazo con brusquedad. Salieron del edificio. Santiago ya se había ido con la camioneta, cumpliendo mis órdenes de llevar el vehículo a las oficinas de mis abogados. Rodrigo y Paola tuvieron que pedir un taxi de aplicación en la calle. Parados en la acera fría, como dos extraños expulsados del paraíso, se dirigieron a Santa Fe, al hotel más lujoso de la zona corporativa. Rodrigo estaba furioso, murmurando amenazas y maldiciones durante todo el trayecto. Prometía destruirme. Prometía que mañana mismo sus abogados me harían pedazos. Llegaron al hotel. El inmenso vestíbulo estaba desierto a esa hora de la madrugada. Rodrigo caminó hacia la recepción, exigiendo la mejor suite disponible. El recepcionista, con una sonrisa profesional, le pidió una tarjeta de crédito para el depósito de garantía. Rodrigo sacó su billetera. Extrajo su tarjeta de crédito corporativa de titanio negro, el símbolo máximo de su estatus en Grupo Bustamante. La arrojó sobre el mostrador con desdén. El recepcionista insertó la tarjeta en la terminal. La máquina procesó la información durante unos segundos. Luego, emitió un pitido sordo. El recepcionista miró la pantalla, frunciendo el ceño. Lo siento, señor Bustamante, dijo el empleado en tono de disculpa. La tarjeta ha sido rechazada. Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Pásala de nuevo, exigió, su voz perdiendo la seguridad y adquiriendo un tono de desesperación. Es una tarjeta corporativa sin límite. Pásala de nuevo. El recepcionista obedeció. El resultado fue el mismo. Rechazada. Rodrigo sacó otra tarjeta. Su cuenta personal. La insertó él mismo en la terminal. Rechazada. El pánico, frío y absoluto, comenzó a trepar por su columna vertebral. Miró a Paola, que lo observaba con una mezcla de decepción y miedo. El príncipe azul, el titán de las finanzas, no tenía cómo pagar una habitación de hotel. En ese momento, parado en el vestíbulo vacío, mirando las tarjetas inútiles en sus manos, Rodrigo finalmente lo entendió. Comprendió que su imperio era una ilusión. Comprendió que el poder nunca había sido suyo. Y comprendió, con un terror paralizante, que la mujer a la que había mandado al asiento trasero acababa de tomar el control absoluto del vehículo y lo había arrojado por el precipicio. Ese mismo terror paralizante que lo asfixiaba en el vestíbulo del hotel en Santa Fe era exactamente la paz que yo respiraba a la mañana siguiente. Abrí los ojos lentamente. No había cortinas de seda motorizadas que se abrieran con un control remoto, ni el zumbido constante del aire acondicionado central del penthouse en Polanco. Estaba en un departamento de renta a corto plazo en la colonia Condesa. Era un espacio modesto, con pisos de madera crujiente y ventanas de herrería antigua que dejaban entrar la luz dorada de la mañana. Me quedé mirando el techo blanco durante varios minutos.
Por primera vez en 5 años, no sentía el peso invisible de las expectativas aplastándome el pecho. No tenía que pensar en qué corbata le combinaba mejor a Rodrigo para su junta de consejo. No tenía que repasar mentalmente la lista de invitados para la cena de caridad de mi suegra. Me levanté de la cama. El piso estaba frío bajo mis pies descalzos. Pero era un frío real. Tangible. Un frío que me pertenecía. Caminé hacia la pequeña cocina. En Polanco. Nuestra empleada doméstica, Doña Rosa, siempre tenía el café listo a las 6 de la mañana en una máquina italiana de acero inoxidable que costaba lo mismo que un auto compacto. Aquí. Tuve que buscar los filtros de papel en la alacena. Tuve que medir el café molido con una cuchara de plástico. Llené la cafetera con agua del grifo purificado y presioné el botón de encendido. El aparato comenzó a gorgotear. Un sonido rústico y doméstico que me pareció la sinfonía más hermosa del mundo. Me apoyé contra la barra de la cocina, cruzando los brazos sobre mi bata de algodón. Y observé cómo el líquido oscuro caía gota a gota en la jarra de cristal. La autonomía tiene un sabor particular. Sabe a silencio. Sabe a decisiones que no tienen que ser consultadas ni justificadas ante el tribunal del ego masculino. Serví el café en una taza de cerámica despostillada. Le di el primer sorbo. Estaba amargo. Fuerte. Perfecto. Caminé hacia el pequeño balcón que daba a la avenida Ámsterdam. La calle estaba viva. Paseadores de perros. Corredores matutinos. El sonido distante del camión de la basura. La Ciudad de México es un monstruo que devora a los débiles. Pero esa mañana, yo me sentía como el depredador más peligroso de la jungla de asfalto. Mi teléfono celular vibró sobre la mesa del comedor. Era un mensaje de Gabriela. Mi abogada, los misiles han impactado. Decía el texto. Te veo en Santa Fe a las 11. Sonreí. Una sonrisa pequeña, afilada, que no llegó a mis ojos. Mientras yo daba el segundo sorbo a mi café, a 15 kilómetros de distancia, el caos absoluto comenzaba a devorar el corporativo de Grupo Bustamante. Santa Fe es un espejismo de cristal y acero construido sobre antiguos basureros. Es el corazón corporativo de la ciudad. Un lugar frío, diseñado para intimidar, donde los rascacielos compiten por rasgar las nubes y los hombres de traje juegan a ser dioses con el dinero de otros. Rodrigo llegó a la torre principal a las 8 de la mañana. No llegó en su camioneta blindada con Santiago al volante. Llegó en un taxi de aplicación, bajándose apresuradamente en la bahía de entrada para evitar que los guardias de seguridad notaran su falta de transporte oficial. Llevaba el mismo traje de diseñador de la noche anterior. La tela estaba arrugada. La camisa había perdido su almidón perfecto. Y no llevaba corbata. Había pasado la noche en el minúsculo departamento de Paola en la colonia del Valle. Después de que todas sus tarjetas fueran rechazadas en el hotel, podía imaginar perfectamente la escena. Rodrigo, el gran director general, durmiendo en un sofá barato que olía a incienso y desesperación. Odiando cada segundo. Odiando a Paola por ser pobre. Y odiándome a mí por haberle quitado su corona. Cruzó el inmenso vestíbulo de mármol de su empresa. Los torniquetes de seguridad se abrieron a su paso. Pero los murmullos comenzaron de inmediato. En el ecosistema de las altas finanzas mexicanas, la debilidad se huele a kilómetros. Y Rodrigo apestaba a derrota. La recepcionista del piso ejecutivo. Una mujer entrenada para no mostrar ninguna emoción. No pudo evitar abrir los ojos con sorpresa al verlo salir del elevador con la barba de un día, y los ojos inyectados en sangre. Buenos días. Señor Bustamante, murmuró ella, bajando la mirada rápidamente hacia su monitor. ¿Dónde está Fernando?, exigió Rodrigo. Su voz ronca por la falta de sueño y el exceso de furia. El señor Fernando lo está esperando en su oficina, respondió la asistente. Rodrigo no tocó la puerta. Irrumpió en la oficina del director financiero como un huracán de indignación. Fernando estaba de pie frente al ventanal, mirando el tráfico denso de la autopista a Toluca. Era un hombre pragmático, de 50 años, que no compartía la arrogancia de la familia Bustamante. Él solo creía en los números. Y los números de esa mañana eran un cementerio.
¿Qué demonios está pasando con los bancos?, gritó Rodrigo, arrojando su teléfono sobre la mesa de juntas de Fernando. Mis tarjetas están bloqueadas. El conserje de mi propio edificio me negó la entrada. Arregla esto ahora mismo. Fernando se giró lentamente. No había pánico en su rostro. Solo una resignación profunda y gélida. Caminó hacia su escritorio. Tomó una carpeta gris y la dejó caer frente a Rodrigo. No hay nada que arreglar. Rodrigo, dijo Fernando, con un tono de voz peligrosamente calmado, porque ya no tenemos nada con qué negociar. Rodrigo frunció el ceño, apoyando ambas manos sobre la mesa, intentando usar su tamaño para intimidar a su director financiero. ¿De qué hablas? Somos Grupo Bustamante. Tenemos líneas de crédito por cientos de millones de pesos. Llama al director de Banorte. Llama a Inbursa. Diles que hubo un error administrativo. Fernando soltó una risa seca, desprovista de cualquier humor. No hubo ningún error. Rodrigo. Los bancos me llamaron a mí a las 7 de la mañana. Todos ellos. Al mismo tiempo, Fernando abrió la carpeta. Las páginas estaban llenas de sellos rojos y firmas notariales. Tu esposa. Continuó Fernando, pronunciando cada palabra como si fuera un clavo en el ataúd de Rodrigo. Acaba de revocar todos los poderes fiduciarios. Rodrigo parpadeó, su cerebro negándose a procesar la información. ¿Y qué importa?, escupió Rodrigo. Ella solo es la titular de los fideicomisos de Monterrey. El corporativo es mío. Fernando lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. El corporativo es un cascarón vacío. Rodrigo. Los terrenos en la Riviera Maya. Las 3 torres que estamos levantando aquí en Santa Fe. El complejo comercial en Guadalajara. Todo. Absolutamente todo. Fue apalancado usando los activos líquidos de Valeria como garantía. El silencio en la oficina fue total. Solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Sin las garantías de tu esposa, explicó Fernando. Los bancos han activado las cláusulas de riesgo máximo. Han congelado todas las cuentas operativas. No podemos pagar la nómina del viernes. No podemos pagar a los proveedores de cemento. No podemos pagar la luz de este edificio. Rodrigo retrocedió un paso, como si lo hubieran golpeado físicamente en el estómago. Ella no puede hacer eso, susurró, su voz perdiendo toda la autoridad. Es mi esposa. Era tu esposa, lo corrigió Fernando. Ilegalmente. Acaba de demostrar que ella era el banco. Tú solo eras el administrador. Y te acaban de despedir. Antes de que Rodrigo pudiera articular una respuesta, el teléfono rojo sobre el escritorio de Fernando comenzó a parpadear. Era la línea directa de emergencia. Solo 3 personas en el mundo tenían ese número. Fernando miró la pantalla. Luego miró a Rodrigo. Es tu madre, dijo el director financiero. El color abandonó por completo el rostro de Rodrigo. En la alta sociedad de la Ciudad de México, las matriarcas son las verdaderas dueñas del poder. Los hombres firman los cheques y salen en las portadas de las revistas de negocios, pero son las mujeres de Lomas de Chapultepec quienes dictan quién sobrevive y quién es exiliado. Carmela Bustamante era una institución, una mujer que había soportado las infidelidades del padre de Rodrigo con una dignidad de hierro, protegiendo el patrimonio familiar por encima de cualquier humillación personal. Para Carmela, el pecado no era tener una amante. El pecado imperdonable era ser descubierto. Y peor aún, permitir que el escándalo afectara el dinero. Contesta, ordenó Rodrigo, pasándose una mano temblorosa por el cabello. Ponla en altavoz. Fernando presionó el botón. Bueno, dijo Fernando, ¿dónde está mi hijo? Sonó la voz de Carmela. Era una voz elegante, cultivada en los mejores colegios de monjas y perfeccionada en décadas de test de caridad. No estaba gritando. No lo necesitaba. Su tono era tan frío que podría haber congelado el cristal de la ventana. Aquí estoy. Mamá, respondió Rodrigo, intentando sonar firme, intentando recuperar su postura de macho alfa. Hubo un silencio en la línea. Un silencio pesado, cargado de decepción generacional. Me acaba de llamar el director general de Banorte.
comenzó Carmela, pronunciando cada sílaba con precisión quirúrgica. Me preguntó, con mucha cortesía, ¿por qué las cuentas de mi familia están en proceso de embargo precautorio? Mamá. Yo lo voy a solucionar. Se apresuró a decir Rodrigo. Valeria está haciendo un berrinche. Se volvió loca. Lo voy a controlar, controlar, repitió Carmela. Y la palabra sonó como un insulto en su boca. Eres un idiota. Rodrigo. Un idiota arrogante que no sabe distinguir entre un trofeo y un pilar de carga. Rodrigo apretó los puños. Mamá. Por favor, silencio, ordenó la matriarca. Te crié para que fueras el líder de esta familia. Te enseñé cómo funcionan las cosas en nuestro mundo. Si querías revolcarte con esa trepadora de Polanco, debiste hacerlo en la oscuridad. Como un hombre de tu clase, Carmela tomó aire. Podía imaginarla sentada en su biblioteca de caoba, bebiendo té en una taza de porcelana francesa, destruyendo a su hijo sin alterar su ritmo cardíaco. Pero no, continuó Carmela. Tuviste que humillar a la hija de una de las familias más poderosas de Monterrey en plena Avenida Reforma. Tuviste que pasear a tu basura frente a la mujer que sostiene el techo de nuestra empresa. Mamá. No es para tanto. Intentó defenderse Rodrigo. Los abogados lo van a arreglar. No hay abogados que arreglen la estupidez. Sentenció Carmela. Valeria no está haciendo un berrinche. Valeria nos está ejecutando. Y lo está haciendo con una elegancia que tú jamás vas a comprender. Arregla este desastre hoy mismo. Rodrigo. O te juro por la memoria de tu padre que yo misma te quito la dirección de la empresa. La línea se cortó con un clic seco. Rodrigo se quedó mirando el teléfono, respirando con dificultad. El sudor frío perlaba su frente. El imperio no solo se estaba desmoronando, se estaba evaporando frente a sus ojos. Fernando cerró la carpeta gris. Tienes una junta a las 11. Le informó el director financiero, ajustándose los lentes. ¿Con quién?, preguntó Rodrigo. Su voz apenas un susurro. Con los nuevos dueños, respondió Fernando. A las 10:45. El elevador privado del piso ejecutivo se abrió. Gabriela y yo salimos al pasillo. Yo llevaba un traje sastre de lana fría en color gris carbón. Sin joyas. Sin maquillaje excesivo. Y lo más importante, sin mi anillo de matrimonio. El diamante de 5 quilates que Rodrigo me había dado en París se había quedado sobre la mesa de noche del penthouse, junto a una nota de la tintorería. Ese era todo el valor que le daba a su promesa. Caminamos por el pasillo flanqueado por paredes de cristal. Los empleados, que durante 5 años me habían tratado como un adorno bonito que acompañaba al jefe, ahora se apartaban de mi camino, bajaban la mirada, fingían revisar sus teléfonos. El miedo es un perfume muy particular. Y esa mañana, todo el corporativo olía a terror. Llegamos a las puertas dobles de caoba de la sala de consejo. Gabriela empujó las puertas sin molestarse en tocar. La sala era inmensa. Una mesa de mármol negro dominaba el centro, rodeada de sillas de cuero ergonómicas. Las persianas estaban abiertas, dejando entrar la luz cruda del mediodía. Rodrigo estaba sentado en la cabecera. Había intentado arreglarse. Se había lavado la cara. Se había peinado hacia atrás. Y había adoptado su postura clásica de negociación. Hombros cuadrados. Mirada fija. Manos entrelazadas sobre la mesa. Fernando estaba sentado a su derecha, con su computadora portátil abierta. No me senté en el otro extremo de la mesa. Eso habría validado su posición de poder. Caminé lentamente hasta el centro de la mesa. Me detuve frente a él. Y me quedé de pie. Gabriela se quedó un paso atrás, sosteniendo su maletín como si fuera un arma cargada. Valeria, dijo Rodrigo. Intentó usar su voz profunda. Esa voz que usaba para calmar a los inversionistas nerviosos. Pero había una grieta en su tono. Una vibración de pánico que no pudo ocultar. Siéntate. Por favor. Continuó. Hablemos como adultos. Esto se está saliendo de proporción. No me moví. Lo miré desde arriba, dejando que el silencio hiciera el trabajo pesado. En la guerra psicológica,
El primero que habla para llenar un silencio. Pirda. Rodrigo aguantó 10 segundos antes de romperse. Mira. Sé que estás enojada. Dijo, soltando las manos y gesticulando. Sé que lo de anoche fue un error. Fui una imbécil. Te pido una disculpa. Pero paralizar la empresa. Congelar las cuentas. Estás destruyendo tu propio patrimonio. Valeria, no estoy destruyendo nada. Rodrigo. Respondí. Mi voz era tan suave que tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharme. Estoy fumigando. Rodrigo apretó la mandíbula. La vena de su cuello volvió a palpitar. No puedes hacerme esto. Sí, Seo. Yo construí esta empresa. Yo levanté esos edificios. Tú firmaste los contratos. Lo corregí. Manteniendo mi expresión completamente neutra. Yo puse el dinero. Tú eras el arquitecto de la fachada. Yo soy la dueña del terreno. Y he decidido demoler el edificio. Gabriela dio un paso al frente y colocó una memoria USB sobre la mesa de mármol. Señores, intervino mi abogada. Con su tono clínico e implacable. Las condiciones para levantar el embargo precautorio son simples. El señor Bustamante renunciará hoy mismo a la dirección general del grupo. Sus acciones pasarán a un fideicomiso ciego controlado por mi clienta. Como compensación por la disipación de bienes matrimoniales. ¿Estás loca?, gritó Rodrigo, poniéndose de pie de un salto. La silla de cuero rodó hacia atrás, golpeando el ventanal. Jamás voy a firmar eso. Prefiero ir a la quiebra. Prefiero arrastrarlos a todos a los tribunales durante 10 años, Fernando. Que había permanecido en silencio tecleando en su computadora. Levantó la vista. No creo que quieras ir a los tribunales. Rodrigo, dijo el director financiero. Rodrigo giró la cabeza hacia su propio empleado. Sintiendo la traición. ¿De qué lado estás? Fernando. Le reclamó. Yo te pago el sueldo. Técnicamente. La señora Valeria me paga el sueldo desde las 9 de la mañana. Respondió Fernando con frialdad. Y estoy del lado de la supervivencia de esta empresa. Fernando giró su computadora portátil para que Rodrigo pudiera ver la pantalla. ¿Qué es esto?, preguntó Rodrigo, frunciendo el ceño ante las líneas de código y los registros de seguridad que llenaban el monitor. Son los registros de acceso del sistema de seguridad del corporativo, explicó Fernando. De los últimos 3 meses, Rodrigo miró la pantalla sin entender. Yo también mantuve mi postura. Aunque por dentro, la curiosidad comenzaba a afilar mis sentidos. Gabriela y yo no habíamos solicitado esos registros. Esto era una iniciativa de Fernando, tu amiga. Continuó Fernando, usando el término con un desprecio absoluto. La señorita Paola. Rodrigo tragó saliva al escuchar el nombre. ¿Qué tiene que ver ella en esto? Fernando presionó una tecla y un video de seguridad apareció en la pantalla. Era la cámara del archivo financiero, ubicado en el sótano del edificio. Un área de acceso restringido. En el video, en blanco y negro, se veía a Paola. Llevaba uno de sus vestidos ajustados y una gabardina. Estaba frente a los archiveros de alta seguridad, tomando fotografías con su teléfono celular a decenas de carpetas. Rodrigo se quedó sin aliento. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. ¿Cómo entró ahí?, susurró Rodrigo, apoyando las manos en la mesa para no caerse. Usó tu tarjeta de acceso maestro, respondió Fernando. Los registros muestran que bajó al archivo 14 veces en los últimos 3 meses, siempre en los horarios en los que tú estabas en juntas de consejo, y la dejabas esperando en tu oficina privada. El silencio en la sala de consejo se volvió denso, casi asfixiante. ¿Qué estaba buscando?, preguntó Rodrigo. Y por primera vez, su voz sonó pequeña. Sonó como la de un niño asustado. Fernando amplió una de las imágenes del video, congelando el momento exacto en que Paola sostenía una carpeta abierta. Estaba fotografiando las escrituras de las propiedades de Valle de Bravo, explicó Fernando. Y los documentos de constitución de los fideicomisos de Monterrey. Estaba buscando los números de cuenta personales de tu esposa. Observé a Rodrigo. Observé cómo la realidad lo golpeaba con la fuerza de un tren de carga. Durante meses,
Él había creído que Paola era una chica ingenua, deslumbrada por su poder y su dinero. Había creído que él era el cazador, el hombre de mundo que tomaba lo que quería. Y en ese instante, frente a la pantalla de la computadora, comprendió que él era la presa. Paola no lo amaba. Paola no lo admiraba. Paola lo estaba auditando. Era una trepadora social que había utilizado su arrogancia y su egoísmo como una puerta trasera para infiltrarse en las finanzas de la familia Bustamante. Ella estaba planeando su propio golpe, buscando la manera de asegurar su futuro financiero antes de que Rodrigo se aburriera de ella. Y al hacerlo, al hurgar en los archivos confidenciales, había dejado un rastro digital que Fernando había detectado. Un rastro que justificaba legalmente el congelamiento total de las cuentas por riesgo de espionaje industrial y fraude. Paola no solo era una amante. Era la bala que había detonado el colapso de su imperio. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza. Su respiración se volvió errática. Miró la pantalla. Luego me miró a mí. Valeria. Yo no lo sabía, suplicó, dando un paso hacia mí. Te lo juro por mi vida. Yo jamás le di permiso de entrar a esos archivos. Ella me robó la tarjeta. Me utilizó. Lo miré con una frialdad absoluta. No sentía pena por él. No sentía compasión. Lo sé, Rodrigo, respondí suavemente. Porque los hombres como tú son demasiado arrogantes para darse cuenta de cuándo los están usando. Me di la vuelta, dándole la espalda. El gesto definitivo de desprecio. Los documentos de renuncia están en la memoria USB. Le dije a Fernando mientras caminaba hacia las puertas de caoba. Tiene hasta las 5 de la tarde para firmarlos. Si no lo hace, mañana por la mañana presentaré los videos de seguridad ante la Fiscalía por robo de información financiera. Y lo haré responsable a él como cómplice. Valeria. Espera, gritó Rodrigo, su voz quebrándose por completo. No me puedes dejar así. ¿Qué voy a hacer? Me detuve en el umbral de la puerta. Giré la cabeza ligeramente. Mirándolo por encima del hombro, estaba destruido. El traje arrugado. El cabello revuelto. Los ojos llenos de lágrimas de pánico. El gran director general de Grupo Bustamante, reducido a un niño aterrorizado en su propia sala de juntas. Puedes hacer lo que quieras, Rodrigo, le dije. Pero te sugiero que empieces por buscar un buen abogado. Porque el mío no tiene piedad. Salí de la sala de consejo, con Gabriela caminando a mi lado. El sonido de mis tacones resonó en el pasillo de cristal. Cada paso era un martillazo que rompía las cadenas de mis últimos 5 años. Sentía el peso inmenso y glorioso de mi propia autonomía. El aire en mis pulmones era limpio. A mis espaldas, a través de las pesadas puertas de madera, escuché un estruendo. El sonido de una silla de cuero siendo arrojada violentamente contra un ventanal de cristal templado. Rodrigo estaba atrapado en las ruinas de su propia autoridad, rodeado por los fantasmas de su arrogancia, dándose cuenta de que la mujer que había despreciado era la única que lo mantenía con vida, y ahora estaba completamente solo. El eco de ese golpe me acompañó mientras caminaba por el pasillo de mármol hacia el elevador privado. No me detuve. No giré la cabeza. Ese sonido, ese cristal a punto de romperse bajo la presión de la furia de un hombre acorralado, fue la última vez que sentí algo parecido a la lástima por él. Las puertas de acero se cerraron frente a mí, cortando de tajo el ruido de Santa Fe, dejándome en un silencio absoluto y perfecto. Respiré profundo. El aire de la ciudad nunca se había sentido tan limpio, pero en el mundo en el que me había casado, las victorias nunca son definitivas hasta que te enfrentas al verdadero poder detrás del trono. Y en la familia Bustamante, el poder no residía en las oficinas de cristal de Santa Fe, residía en una mansión de estilo colonial en Lomas de Chapultepec, oculta detrás de muros de piedra de 4 metros de altura y enredaderas perfectamente podadas. Residía en las manos de Carmela, mi suegra, el domingo por la mañana. El cielo de la Ciudad de México amaneció gris y pesado, como si supiera exactamente la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. La tradición dictaba que todos los domingos, a las 2 de la tarde en punto, la familia debía reunirse en la casa de Lomas.
Era un ritual inquebrantable. Una exhibición semanal de unidad, poder y control, donde las sonrisas eran obligatorias y los secretos se enterraban bajo capas de cortesía y copas de vino tinto de reserva. Durante 5 años, yo había asistido a esas comidas como un adorno más. Una muñeca de porcelana regiomontana. Callada. Elegante. Diseñada para sentir y sonreír mientras los hombres hablaban de negocios y las mujeres hablaban de caridad. Había soportado los comentarios pasivo-agresivos sobre mi falta de hijos. Había tolerado las miradas condescendientes de las amigas de Carmela. Mujeres que medían el valor de una persona por el apellido de su abuelo y el código postal de su residencia, pero este domingo era diferente. Este domingo. Yo no era la esposa sumisa. Era la arquitecta de su colapso financiero. Manejé mi propio auto por Paseo de la Reforma. No llamé a Santiago, el chofer. No quería a nadie al volante de mi vida más que a mí misma. Mientras subía por las calles arboladas de Lomas de Chapultepec, sentí el peso de las generaciones de mujeres que habían recorrido este mismo camino antes que yo, mujeres que habían tragado humillaciones, que habían perdonado infidelidades, que habían cerrado los ojos ante la crueldad de sus maridos. Todo por mantener el estatus. Todo por el sagrado concepto de guardar las apariencias. Esa era la religión de Carmela. Y hoy, yo venía a quemar su templo. Estacioné frente a los enormes portones de hierro forjado. El personal de seguridad. Hombres de traje oscuro que me conocían desde hacía años. Me abrieron la puerta con una reverencia silenciosa. Noté la confusión en sus ojos al verme llegar sola. Manejando mi propio vehículo. Sin la escolta habitual y sin la camioneta blindada, que Rodrigo insistía que usara. Caminé por el sendero de piedra volcánica que cruzaba el inmenso jardín impecable. El olor a tierra mojada y a jazmines llenaba el aire. Un contraste brutal con la asfixia que siempre sentía al cruzar el umbral de esa casa. Llevaba un traje sastre de lino crudo. Impecable. Estructurado como una armadura. Y en mi mano izquierda, donde durante 5 años había brillado un diamante de 4 quilates. Ahora solo había piel desnuda. La ausencia del anillo pesaba más que la joya misma. Era una declaración de guerra silenciosa. La puerta principal de caoba se abrió antes de que yo pudiera tocar. El mayordomo me recibió con una inclinación de cabeza, tomando mi abrigo sin decir una palabra. El silencio en el vestíbulo era sepulcral. Podía escuchar el suave tic-tac del reloj de pie del siglo XIX que dominaba el pasillo. Caminé hacia la sala principal. Mis tacones resonando contra el piso de madera de encino. Allí estaban. El cuadro familiar perfecto. Fracturado desde sus cimientos. Rodrigo estaba sentado en uno de los sillones de terciopelo oscuro, sosteniendo un vaso de whisky con ambas manos. Eran apenas las 2 de la tarde. Pero su rostro estaba demacrado. Gris. Con sombras profundas bajo los ojos, el traje a la medida le colgaba de los hombros como si hubiera perdido 5 kilos en 48 horas. Al verme entrar, se tensó por completo. Su mirada saltó inmediatamente a mi mano izquierda. Vi cómo tragaba saliva. Como el pánico le subía por la garganta al confirmar que el anillo ya no estaba a unos metros de él. Recargado contra la chimenea de mármol, estaba Mateo, su hermano menor. Mateo siempre había sido el observador silencioso de la familia, inteligente, pero demasiado cobarde para desafiar la tiranía de Rodrigo o las exigencias de su madre. Me miró con una mezcla de respeto y terror absoluto. Él ya sabía lo de los fideicomisos. Él ya sabía que el Imperio Bustamante estaba sangrando a muerte. Y en el centro de la habitación, sentada en su silla de respaldo alto como una reina en su trono, estaba Carmela. Llevaba un vestido de seda oscura. Su cabello platinado perfectamente peinado. Sus joyas de perlas brillando bajo la luz de los candelabros de cristal. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en mí desde el momento en que crucé la puerta. No había calidez en su mirada. Nunca la hubo. Solo había una evaluación constante de mi utilidad para la familia. Buenas tardes. Dije. Mi voz serena. Sin una sola nota de duda.
Carmela no sonrió. Valeria. Querida. Respondió ella, arrastrando las palabras con esa falsa dulzura, que las mujeres de la alta sociedad dominan a la perfección. Toma asiento. Me senté en el sofá individual frente a ella, cruzando las piernas con lentitud, manteniendo la espalda perfectamente recta. No miré a Rodrigo. Lo traté con la misma indiferencia con la que uno trata a un mueble viejo que está a punto de ser desechado. El silencio se extendió por la habitación. Denso. Pesado. Casi asfixiante. Mateo carraspeó. Incómodo. Moviendo el hielo en su vaso. Rodrigo intentó hablar, abriendo la boca. Pero Carmela levantó una mano, deteniéndolo al instante. Incluso ahora, a sus 30 y tantos años, el gran director general de Grupo Bustamante seguía siendo un niño asustado frente a su madre. Carmela me miró fijamente, sus ojos bajando hacia mi mano izquierda, deteniéndose en la ausencia del diamante. Un gesto muy dramático. Valeria, murmuró ella, su tono cargado de desdén. No sabía que te gustaba tanto el teatro. No es teatro. Carmela. Respondí. Mi voz suave pero firme como el acero. Y simplemente la realidad. Una realidad que esta familia ha estado evadiendo durante demasiado tiempo. Carmela suspiró. Un sonido largo y cansado. Como si estuviera lidiando con una niña caprichosa. Se inclinó ligeramente hacia adelante, entrelazando sus manos cubiertas de anillos de esmeraldas. Escúchame bien. Valeria. Comenzó Carmela, bajando la voz a ese tono confidencial que usaba cuando quería imponer su voluntad. Tú vienes de una buena familia de Monterrey. Una familia de abolengo. De industria. De dinero viejo. Tu madre, que en paz descanse, sabía cómo funcionaban las cosas en nuestro mundo. Sabía que el matrimonio no es un cuento de hadas para niñas ingenuas. Es una institución. Es una alianza estratégica entre dos poderes. Y en las alianzas, a veces hay distracciones. Sentí una ola de asco recorrer mi estómago. Pero mi rostro permaneció impasible. Estaba justificando la humillación. Estaba justificando a Paola. Los hombres cometen errores. Continuó Carmela, lanzando una mirada fulminante a Rodrigo, quien bajó la cabeza como un perro regañado. Rodrigo ha sido un estúpido. Un estúpido arrogante que se dejó deslumbrar por una trepadora sin clase. Una mujer que no sabe distinguir entre un tenedor de ensalada y uno de pescado. Pero sigue siendo tu marido. Sigue siendo un Bustamante. Y tú eres su esposa. Tu deber. Valeria. Tu deber como una mujer inteligente y de buena cuna. Es mirar hacia otro lado. Es perdonar la indiscreción en privado y mantener la frente en alto en público. Lo que no haces. Bajo ninguna circunstancia. Es destruir el patrimonio de la familia por un arranque de celos. La palabra celos flotó en el aire. Ridícula. Absurda. Ella realmente creía que esto se trataba de una rabieta emocional. No podía concebir que una mujer actuara desde la lógica fría y calculada. Para Carmela, mi rebelión era un fallo en mi educación. No una respuesta legítima a la traición. Me quedé mirándola en silencio durante unos largos segundos. Dejé que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. Quería que Rodrigo escuchara exactamente cómo su madre lo reducía a un niño tonto que había cometido una travesura. Quería que Mateo viera la podredumbre sobre la que estaba construido su apellido. Carmela. Dije finalmente. Mi voz tan tranquila que casi parecía un susurro. Te equivocas en algo fundamental. Esto no es un arranque de celos. Los celos implican que me importa perder a Rodrigo. Y te aseguro que no hay nada en este mundo que me importe menos en este momento. Rodrigo cerró los ojos. El dolor cruzando su rostro como si lo hubiera abofeteado físicamente. Carmela apretó la mandíbula. Sus ojos brillando con una furia contenida. Entonces, ¿qué es esto? Valeria. Siseó la matriarca. Una venganza. Vas a hundir a Grupo Bustamante. Vas a dejar a cientos de personas sin trabajo. Solo para castigar a mi hijo.
No estoy hundiendo nada. Respondí, manteniendo el contacto visual. Simplemente estoy retirando mi capital de una inversión que ha demostrado ser fraudulenta. Ustedes construyeron su imperio de cristal sobre mis fideicomisos. Usaron mi dinero silencioso. Mi respaldo. Para jugar a ser los reyes de Santa Fe. Y mientras tanto, me trataron como a un mueble más en su inventario. Me exigieron silencio. Me exigieron invisibilidad. Pues bien, Carmela, ahora soy invisible. Y mi dinero también lo es. Antes de que Carmela pudiera responder, antes de que pudiera desatar la furia que estaba hirviendo en su pecho, un ruido en el vestíbulo rompió la tensión. Voces alteradas. El mayordomo intentando detener a alguien. Señorita. No puede pasar. La familia está reunida. Decía la voz angustiada del empleado. Quítate de mi camino. Respondió una voz aguda, cargada de histeria y desesperación. Las pesadas puertas de la sala se abrieron de golpe. Y allí estaba ella. Paula. La amante. La mujer por la que Rodrigo había arriesgado todo, parada en el umbral del santuario más sagrado de la familia Bustamante. Llevaba un vestido de diseñador que claramente había comprado con la tarjeta de crédito de Rodrigo, pero su apariencia estaba lejos de ser impecable. Su cabello estaba desordenado. Su maquillaje corrido. Sus ojos muy abiertos. Inyectados en pánico. Había perdido el control. Había visto cómo las puertas de Polanco se le cerraban en la cara. Cómo las tarjetas eran rechazadas. Cómo el mundo de lujo que creía haber conquistado se desmoronaba en cuestión de horas. Y en su desesperación, había cometido el error más grande de su vida. Había venido a Lomas de Chapultepec. Había venido a exigir su lugar en una mesa donde ni siquiera sabían su apellido. El silencio que cayó sobre la habitación fue absoluto. Un silencio denso. Tóxico. Cargado de una violencia contenida. Carmela se puso de pie lentamente. Su rostro era una máscara de hielo puro. Si las miradas pudieran matar, Paola habría caído muerta en la alfombra persa en ese mismo instante. ¿Qué significa esta vulgaridad?, pronunció Carmela. Cada sílaba goteando veneno. ¿Quién dejó entrar a esta basura a mi casa? Paola ignoró a la matriarca, y fijó sus ojos en Rodrigo. Rodrigo. Por favor. Suplicó Paola, dando un paso hacia él. Su voz temblando. No me contestas el teléfono. Me sacaron del penthouse. Los guardias me trataron como a una delincuente frente a todo el edificio. Tienes que arreglar esto. Tienes que decirles quién soy. Rodrigo no se movió. Estaba paralizado. Hundido en el sillón. Mirando a Paola como si fuera un fantasma. Como si fuera la encarnación de su propia ruina. No sentía amor por ella en ese momento. Solo sentía terror. Terror de que su madre estuviera presenciando la magnitud de su estupidez en la sala de su propia casa. Sácala de aquí. Rodrigo. Ordenó Carmela. Su voz cortando el aire como un látigo. Saca a esta mujer de mi casa ahora mismo. O te juro que te quito el apellido hoy mismo. Paola jadeó. Ofendida. Su inseguridad transformándose en rabia. No soy cualquier mujer. Gritó Paola, perdiendo por completo los estribos. Soy la mujer que él ama. Él me prometió que dejaría a esta mujer aburrida y sin sangre. Me prometió la casa de Valle de Bravo. Me prometió que yo sería la señora Bustamante. La mención de Valle de Bravo hizo que la temperatura de la habitación cayera 10 grados más. Mateo, que había estado observando todo en silencio, dejó su vaso sobre la repisa de la chimenea con un golpe seco. Ahí está el detalle, murmuró Mateo. Su voz cargada de un sarcasmo amargo. La casa de Valle de Bravo. Todos se giraron a mirarlo. Mateo me miró a mí. Luego a su hermano. Mente a Paola. Ayer por la tarde, continuó Mateo, cruzándose de brazos, el departamento legal me notificó que alguien había estado haciendo averiguaciones sobre las escrituras de la propiedad en Valle de Bravo. Alguien intentaba averiguar si la casa podía ser transferida a un fideicomiso a nombre de terceros sin la firma de la esposa.
Mateo hizo una pausa, dejando que la información se hundiera en la mente de todos. Resulta que la señorita aquí presente, dijo Mateo señalando a Paola con la barbilla, no solo usó un gafete de visitante para espiar los archivos financieros de Valeria en Santa Fe, también estaba buscando la manera de quedarse con las propiedades antes de que el divorcio fuera oficial. Rodrigo levantó la vista de golpe, sus ojos muy abiertos. La traición golpeándolo con la fuerza de un tren de carga. ¿Qué hiciste qué? Susurró Rodrigo. Su voz ronza, apenas audible. Paola retrocedió un paso, su rostro palideciendo. Yo solo quería protegernos. Rodrigo, tartamudeó ella, su falsa confianza desmoronándose por completo. Ella tiene demasiado dinero. No necesitaba esa casa. Yo solo quería asegurar nuestro futuro. Tu futuro, la corrigió Rodrigo, poniéndose de pie lentamente, sus puños apretados a los costados. Estabas investigando mis propiedades a mis espaldas. Estabas calculando cuánto podías robarme antes de que el cadáver de mi matrimonio estuviera frío. No son tus propiedades. Rodrigo, intervine yo. Mi voz sonó clara, tranquila, cortando a través del drama barato como un bisturí. Todos se giraron hacia mí. Yo seguía sentada en el sofá, perfectamente relajada, observando el espectáculo como si estuviera viendo una obra de teatro de muy mal gusto. Ese es el problema fundamental de esta familia. Continué, levantándome despacio, alisando la falda de mi traje. Ustedes creen que todo les pertenece por derecho divino, creen que el mundo entero es una extensión de su apellido. Caminé hacia la pesada mesa de centro de caoba. Llevaba bajo el brazo una delgada carpeta de cuero negro. La misma carpeta que había llevado en la camioneta la noche en Paseo de la Reforma. La abrí lentamente. El sonido del cierre metálico fue lo único que se escuchó en la inmensa sala. Metí la mano y saqué un manojo de llaves pesadas. Las dejé caer sobre la mesa de caoba. El ruido metálico resonó como un disparo. Estas son las llaves de la casa de Valle de Bravo. Día. Mirando directamente a Paola, quien temblaba de miedo y humillación. Una casa que ha estado a mi nombre desde el día en que la compramos. Porque el crédito de Rodrigo estaba comprometido por sus malos manejos en la constructora. Saqué otro juego de llaves. Más modernas. Electrónicas. Las dejé caer junto a las primeras. Estas son las llaves del penthouse en Polanco. Continué, girando mi rostro hacia Rodrigo. El penthouse donde planeabas instalar a tu nueva adquisición. El penthouse que, irónicamente, está garantizado por el fondo de inversión de mi familia en Monterrey. Finalmente, saqué 2 tarjetas de proximidad negras. Las llaves de las camionetas blindadas. Die. Mirando a Carmela. Vehículos registrados a nombre de mi empresa consultora por cuestiones fiscales. Me quedé de pie frente a ellos, mirando las llaves sobre la mesa. El símbolo físico de su riqueza, de su estatus, de su poder, todo reducido a pedazos de metal que yo estaba devolviendo. Porque ya no me interesaba jugar en su tablero. Se acabó. Día. Mi voz desprovista de cualquier emoción. No hay más negociaciones. No hay más cenas de domingo. No hay más sonrisas fingidas para proteger el apellido Bustamante. Carmela me miraba con una mezcla de odio puro y un terror profundo que intentaba ocultar detrás de su máscara de arrogancia. ¿Te vas a arrepentir de esto? Valeria. Siseó la matriarca. Nadie humilla a esta familia y sale ileso. Te destruiremos en los tribunales. Sonreí. Una sonrisa fría, pequeña, que no llegó a mis ojos. Carmela. Respondí con suavidad. Para destruirme en los tribunales, primero tendrían que poder pagar a sus abogados. Y a partir de mañana a las 9 de la mañana, cuando los bancos abran y se den cuenta de que los fideicomisos de garantía han sido retirados, Grupo Bustamante no tendrá liquidez ni para pagar la luz de esta casa. El rostro de Carmela perdió todo su color. Por primera vez en su vida, la gran matriarca de Lomas de Chapultepec se quedó absolutamente sin palabras.
Cerré la carpeta de cuero vacía. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia la salida. No miré a Paula, que lloraba en silencio en una esquina, dándose cuenta de que había apostado su vida por un barco que ya estaba en el fondo del océano. No miré a Mateo, que bajó la mirada, avergonzado de su propia sangre. Y no miré a Rodrigo. Mis tacones resonaron de nuevo contra el piso de madera, marcando el ritmo de mi libertad. Crucé el vestíbulo. El mayordomo, con las manos temblando ligeramente, me entregó mi abrigo. Abrí la pesada puerta principal y salí al aire frío y gris de la tarde. Valeria. Espera. La voz de Rodrigo sonó a mis espaldas. Rota. Desesperada. Escuché sus pasos apresurados cruzando el vestíbulo, persiguiéndome hasta el pórtico de piedra. Me detuve en el primer escalón. Pero no me giré. Valeria. Por favor. Suplicó él, deteniéndose a 1 metro de mí. Su respiración era agitada. Su voz carecía de toda la arrogancia que lo había definido durante años. No puedes hacer esto. No puedes simplemente irte y dejarlo todo así. Podemos arreglarlo. Te lo juro. Podemos arreglarlo. Despediré a Paola. Nunca más la volverás a ver. Iremos a terapia. Haremos lo que tú quieras. Pero por favor, no destruyas mi vida. Me giré lentamente para mirarlo. Estaba parado en el pórtico de la casa de su madre. Encorvado. Derrotado. Rogando por su supervivencia. El hombre que me había mandado al asiento trasero de mi propia camioneta ahora estaba de rodillas emocionalmente, suplicando que no le quitara su corona de cartón. Lo miré a los ojos, buscando alguna chispa de amor genuino. Algún rastro de dolor por haberme perdido a mí. A la mujer con la que había dormido durante 5 años. Pero no había nada de eso. Solo había pánico financiero. Solo había terror a la pobreza. A la humillación pública. A la furia de su madre. No quieres arreglar nuestro matrimonio. Rodrigo. Die. Mi voz envuelta en una calma absoluta y devastadora. Ni siquiera me quieres de vuelta. Lo único que quieres es recuperar tu control. Quieres recuperar tus tarjetas de crédito. Tu puesto en la junta directiva y la ilusión de que eres un hombre poderoso. Él abrió la boca para protestar. Para lanzar otra mentira desesperada. Pero levanté una mano, deteniéndolo. Pero el poder nunca fue tuyo. Sí, juré. Siempre fue mío. Y ahora, me lo llevo conmigo. Me di la vuelta y bajé los escalones de piedra. Caminé por el sendero del jardín. Dejando atrás la mansión. Dejando atrás las mentiras. Dejando atrás la jaula de oro que casi me asfixia. Llegué a mi auto. Abrí la puerta del conductor. Me senté en el asiento delantero. Ajusté el espejo retrovisor y encendí el motor. A través del cristal, vi a Rodrigo parado en el pórtico, haciéndose cada vez más pequeño mientras yo aceleraba y cruzaba los portones de hierro forjado, conduciendo hacia mi propia vida. El aire acondicionado del auto soplaba frío contra mi rostro mientras dejaba atrás las calles empedradas de Lomas de Chapultepec. El silencio dentro de la cabina era absoluto. Denso. Pero por primera vez en 5 años, no se sentía como un castigo. Era el sonido de mi propia respiración. El latido constante de un corazón que finalmente había dejado de pedir permiso para existir. Observé por el espejo retrovisor cómo los inmensos portones de hierro forjado de la mansión de Carmela se cerraban lentamente. Esa casa había sido mi prisión dorada. El lugar donde me enseñaron que la elegancia consistía en no hacer ruido. Ahora, esa misma casa se desvanecía en la distancia, convirtiéndose en un simple punto oscuro en la colina. Descendí por Paseo de la Reforma. La misma avenida donde semanas atrás me habían ordenado pasar al asiento trasero. Las luces de la Ciudad de México comenzaban a encenderse, iluminando los rascacielos de cristal que se alzaban como monumentos a la ambición. Mis manos sujetaban el volante con una firmeza que no sabía que poseía. El cuero bajo mis dedos se sentía real. Tangible. Una conexión directa con la máquina que yo misma estaba controlando. No había chofer.
No había escoltas. No había un esposo dictando la ruta. Esa noche. Al llegar a mi departamento temporal en la colonia Condesa, no hubo lágrimas de arrepentimiento. Hubo un cansancio profundo. El tipo de fatiga que se instala en los huesos después de sostener un edificio a punto de colapsar durante demasiado tiempo. Entré al pequeño espacio. Encendí las luces cálidas y dejé mis llaves sobre la barra de la cocina. No había mármol importado ni techos de doble altura. Pero el aire allí era ligero. Respirable. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre el piso de madera. Sintiendo la textura real de mi nueva vida, me preparé una taza de té en la cocina silenciosa. Escuchando el suave murmullo del agua al hervir, me senté en el sofá y miré la ciudad a través de la ventana, observando el tráfico nocturno. Las luces rojas y blancas fluyendo como sangre en las venas de la capital. El proceso de desmantelar una vida no es un evento de una sola noche. Es una burocracia lenta, fría y profundamente dolorosa. Los meses siguientes se convirtieron en un laberinto de reuniones interminables en la oficina de Gabriela. Su despacho, con esa vista imponente al ángel de la independencia, se volvió mi refugio y mi sala de guerra. Pasábamos horas enteras revisando fideicomisos, cuentas bancarias, escrituras y contratos prenupciales. Ver 5 años de matrimonio reducidos a carpetas de cartón, cláusulas y porcentajes era una experiencia surrealista. No había amor en esos papeles. Solo transacciones frías y calculadas. Gabriela era implacable, quirúrgica en su manera de diseccionar el imperio del grupo Bustamante. Me explicó con detalle cómo la junta directiva estaba reaccionando al congelamiento de mis fondos de Monterrey. El pánico en las oficinas de Santa Fe era absoluto. Un incendio forestal que nadie sabía cómo apagar. La fachada de invulnerabilidad de la familia se estaba desmoronando a la vista de todos. El peso de esa caída recaía directamente sobre los hombros de Rodrigo, quien por primera vez en su vida no tenía a quien culpar. A través de los correos formales y las actualizaciones de Gabriela, fui armando el rompecabezas de la caída de mi esposo, Fernando, el director financiero. No tardó en tomar medidas drásticas para salvar la empresa. La lealtad en el mundo corporativo de México dura exactamente lo que dura el dinero. Cuando los inversionistas comenzaron a hacer preguntas sobre la falta de liquidez, el miedo reemplazó al respeto. Fernando y Mateo, el propio hermano de Rodrigo, convocaron a una junta extraordinaria de accionistas. Me enteré de que la reunión fue a puerta cerrada, fría y sin el más mínimo rastro de sentimentalismo familiar. Mateo, quien siempre había sido el hermano pasivo, el observador silencioso, finalmente encontró su voz cuando vio que su propia herencia estaba en riesgo. Le exigieron a Rodrigo que diera un paso atrás por el bien del apellido. Lo obligaron a renunciar temporalmente a su puesto como director general, despojándolo de la única identidad que conocía. El hombre que me había humillado para demostrar su poder, ahora era expulsado de su propio imperio por su propia sangre. Y luego estaba Paola. Supe por los inevitables rumores de nuestro antiguo círculo social que su caída fue aún más rápida y brutal. Rodrigo, acorralado, humillado y despojado de su autoridad, finalmente, vio a Paola no como un trofeo, sino como el detonante exacto de su ruina. La misma noche que lo suspendieron de la empresa, le ordenó que sacara sus cosas del penthouse de Polanco. No hubo una despedida elegante ni un acuerdo financiero discreto. La alta sociedad, que siempre está hambrienta de tragedias ajenas para alimentar sus desayunos, le cerró las puertas de inmediato. Paola descubrió de la peor manera que la proximidad al poder no te hace poderosa, solo te hace conveniente. Sin el respaldo económico y social de Rodrigo, volvió a ser invisible. Se convirtió en una anécdota incómoda que todos preferían olvidar. Un fantasma en los pasillos de los clubes exclusivos a los que ya no tenía acceso. Mientras el mundo de Rodrigo se hacía pedazos, el mío comenzaba a tomar una forma clara y definida. Durante las largas horas en la oficina de Gabriela, rodeada de documentos financieros y proyecciones de capital, tuve una revelación. Yo no era la única. En los clubes exclusivos de Las Lomas, en los desayunos de caridad en el Pedregal,
En las terrazas de Santa Fe había decenas de mujeres exactamente como yo. Mujeres educadas, brillantes, con patrimonios inmensos, que habían cedido el control absoluto de sus finanzas a sus esposos. Lo hacían por costumbre, por tradición, o por el simple y aterrador deseo de mantener la paz en casa. Eran mujeres atrapadas en jaulas de oro, aterrorizadas de hacer una sola pregunta sobre su propio dinero por miedo a ser llamadas histéricas, desleales o vulgares. Decidí en ese momento que mi libertad no sería un caso aislado, no sería solo una victoria personal. Con la ayuda de Gabriela y un equipo de asesoras brillantes, comencé a diseñar una firma de consultoría financiera exclusiva para mujeres. No se trataba solo de enseñarles a leer un estado de cuenta o a entender un fondo de inversión. Se trataba de devolverles la autonomía que la sociedad les había arrebatado con guantes de seda. Se trataba de enseñarles que el silencio no es un requisito para la elegancia, y que el control financiero es la forma más pura de amor propio. Trabajé día y noche, canalizando toda la energía que antes usaba para complacer a Rodrigo, en construir algo que fuera enteramente mío. El día de la firma definitiva del divorcio amaneció gris, con esa llovizna fría y persistente que a veces envuelve a la Ciudad de México en un manto de melancolía. Llegué a la oficina de Gabriela 15 minutos antes de la cita programada. Llevaba un traje sastre impecable de color azul marino, el cabello recogido y una calma absoluta latiendo en el centro de mi pecho. Rodrigo llegó poco después, escoltado por su propio abogado. Cuando cruzó la pesada puerta de cristal de la sala de juntas, casi no lo reconocí. El traje a la medida le quedaba un poco grande, como si su propio cuerpo se hubiera encogido bajo el peso del fracaso. Las ojeras marcaban profundamente su rostro, y la arrogancia que siempre lo había caracterizado había desaparecido por completo. En su lugar, solo quedaba una sombra de derrota. Una mirada vacía que evitaba el contacto directo. No hubo gritos en esa sala. No hubo reproches, ni lágrimas, ni intentos de manipulación. El tiempo de las peleas, de las explicaciones y de las falsas promesas había terminado semanas atrás. En aquella cena desastrosa en casa de su madre, nos sentamos en extremos opuestos de la larga mesa de caoba, separados por un océano de documentos legales y promesas rotas. Gabriela colocó las carpetas finales en el centro de la mesa, alineándolas con su habitual precisión milimétrica. El sonido de las hojas de papel al pasar era lo único que rompía el pesado silencio de la habitación. Rodrigo tomó la pluma estilográfica que su abogado le ofreció. Su mano tembló ligeramente antes de firmar la primera página. Un gesto minúsculo que delataba la tormenta que llevaba por dentro. Levantó la vista lentamente y me miró a los ojos por primera vez en toda la mañana. Sus ojos buscaban algo en los míos. Tal vez un rastro de la mujer dócil que solía esperarlo despierta. Tal vez un destello de compasión o de duda. Valeria, susurró con una voz ronca, casi inaudible. Lo siento de verdad. Lo miré sin odio, sin rencor, pero también sin una sola gota de amor. El perdón es un lujo que a veces llega demasiado tarde. Cuando el daño ya ha cristalizado y las estructuras se han derrumbado, le respondí con voz suave pero inquebrantablemente firme, diciendo: lo sé, Rodrigo. Pero el arrepentimiento no cambia los hechos. Él bajó la mirada, aceptando la sentencia de mis palabras, y firmó el resto de los papeles en absoluto silencio. Cuando llegó mi turno, tomé mi propia pluma y tracé mi nombre con una fluidez que me sorprendió a mí misma. Con cada trazo de tinta sobre el papel, sentía que estaba recuperando un pedazo de mi alma. Un fragmento de mi identidad que había dejado olvidado en algún rincón de Polanco. Al terminar la última firma, Gabriela cerró las carpetas y asintió con la cabeza. Estaba hecho. El matrimonio Bustamante había dejado de existir, disuelto en un mar de burocracia y firmas notariadas. Me levanté de la silla. Me despedí de los abogados con cortesía y caminé hacia la salida sin mirar atrás. 6 meses después de esa mañana gris, el salón principal de un hotel boutique en la colonia Roma estaba lleno de luz. Murmullos elegantes y copas de champán, chocando en celebración.
Era la noche de lanzamiento oficial de mi firma de consultoría financiera. El ambiente era vibrante, eléctrico, lleno de mujeres de todas las edades, que habían respondido a mi invitación privada. No había esposos supervisando las conversaciones. No había directores generales dictando el tono de la noche. Solo estábamos nosotras. Subí al pequeño escenario improvisado, sintiendo el suave roce de mi vestido de seda contra mi piel. Las luces me iluminaron de frente y, por primera vez en mi vida, no sentí el impulso de encogerme, no sentí la necesidad de ceder el protagonismo o de disculparme por ocupar espacio. Miré a la audiencia, recorriendo con la vista el salón abarrotado. Vi a mujeres de las familias más antiguas de Monterrey. Vi a herederas de la Ciudad de México. Vi a empresarias de Guadalajara. Vi rostros que conocía de las portadas de las revistas de sociedad. Rostros de mujeres jóvenes que apenas comenzaban a construir su propio patrimonio. Tomé el micrófono. Sentí su peso frío en mi mano, y respiré profundo, llenando mis pulmones con el aire de mi propia victoria. Les hablé de la ilusión del control y de la trampa de la comodidad. Les hablé de cómo nos enseñan desde niñas a ser el pilar silencioso de la familia, a guardar las apariencias a cualquier costo. Les hablé de cómo nos convencen de que preguntar por el dinero, exigir transparencia o revisar un contrato es de mal gusto. Les dije, mirándolas a los ojos, que el verdadero mal gusto es vivir una vida dictada por las decisiones y los errores de alguien más. Durante años, dije con voz clara y resonante, permití que me relegaran al asiento trasero de mi propia vida. Creí que mi valor residía en mi capacidad para soportar, para callar, para no incomodar a los hombres que decían protegerme. Pero el silencio tiene un precio altísimo. Un impuesto oculto que pagamos con nuestra propia identidad. Hoy, esta firma nace para asegurarnos de que ninguna de nosotras vuelva a ceder el volante. Para que nunca más tengamos que pedir permiso para usar lo que es nuestro. Los aplausos llenaron la sala, comenzando como un murmullo, y creciendo hasta convertirse en un estruendo. Fue un sonido ensordecedor, cálido, lleno de una fuerza colectiva que me hizo sonreír desde el fondo de mi pecho. Mientras bajaba del escenario para saludar a las invitadas, mi mirada se desvió por un instante hacia el fondo del salón. Allí, cerca de las pesadas puertas dobles de caoba, de pie en la penumbra, estaba Rodrigo. Llevaba un abrigo oscuro y mantenía las manos hundidas en los bolsillos, manteniendo una distancia prudente. No intentó acercarse. No intentó llamar mi atención. Ni hizo ningún gesto para interrumpir mi momento. Solo me observaba en silencio. Y en esa mirada, a la distancia, vi algo que nunca antes había visto en él durante todos nuestros años juntos. Vi un respeto profundo, genuino y doloroso. Finalmente me estaba escuchando. Finalmente estaba viendo a la mujer que tuvo a su lado durante 5 años y que nunca se molestó en conocer de verdad. Sostuve su mirada por un segundo. Un instante suspendido en el tiempo. Asentí levemente con la cabeza en señal de reconocimiento. Y me di la vuelta. Caminé hacia Gabriela, quien me esperaba con 2 copas en la mano y una sonrisa de triunfo en el rostro. Cuando volví a mirar hacia la puerta minutos después, el espacio estaba vacío. Él ya se había ido, desvaneciéndose en la noche de la ciudad, aceptando finalmente su lugar fuera de mi historia. Nuestra última interacción ocurrió un par de semanas después de ese evento. Por pura y absoluta casualidad. Estaba sentada en una cafetería discreta en Polanco, revisando unos contratos de arrendamiento antes de una reunión con una nueva clienta. La campanilla de la puerta de cristal sonó, anunciando a un nuevo cliente. Y Rodrigo entró al local. Pidió un café negro para llevar en la barra, manteniendo la mirada baja. Al girarse para esperar su orden, sus ojos se encontraron con los míos. Dudó un momento, su cuerpo tensándose visiblemente, pero luego caminó lentamente hacia mi mesa. Se detuvo a una distancia respetuosa, sin invadir mi espacio, sin intentar sentarse sin invitación. Se veía más tranquilo, más humano,
como si el peso de haber perdido su imperio lo hubiera obligado a reconstruirse desde los cimientos. Supe por Gabriela que había vuelto a trabajar en el grupo Bustamante. Pero en un puesto menor. Bajo la supervisión estricta de su hermano y de Fernando. Hola. Valeria. Dijo en voz baja. Con un tono desprovisto de cualquier pretensión. Le respondí el saludo con cortesía. Cerrando mi carpeta de cuero, y prestándole mi atención por un breve momento. Me preguntó cómo estaba la firma. Si el lanzamiento había cumplido mis expectativas, le dije que estaba creciendo más rápido de lo que cualquiera de nosotras había anticipado. Él asintió lentamente, mirando su vaso de café de cartón como si buscara las palabras correctas en el fondo. Escuché tu discurso la otra noche. Confesó, levantando la vista pero sin atreverse a mirarme directamente a los ojos. Tenías razón en todo lo que dijiste en ese escenario. Fui un idiota ciego. Un hombre arrogante que no supo valorar lo que tenía. Y pagaré por ese error el resto de mi vida. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Solo quería decirte que me alegra verte brillar. Que me alegra verte ser tú misma. No había manipulación en su voz. No había intentos ocultos de recuperar lo perdido. Ni súplicas de redención. Era una rendición total. La aceptación absoluta de un hombre que finalmente entendía las consecuencias de sus propios actos. Le sonreí. Una sonrisa pequeña. Triste por lo que alguna vez soñamos ser. Pero profundamente sincera por lo que ahora éramos. Gracias. Rodrigo. Le dije con voz serena. Cuídate mucho. Él asintió una última vez. Esbozó una sonrisa melancólica. Dio media vuelta y salió de la cafetería. Lo vi a través del ventanal mientras caminaba por la acera. Perdiéndose entre la multitud de la avenida. Convirtiéndose en un extraño más en la inmensidad de la ciudad. Terminé mi café en paz. Saboreando el calor de la bebida. Y guardé mis documentos ordenadamente en mi maletín. Salí a la calle. Recibiendo el impacto del sol de mediodía sobre mi rostro. El aire de la Ciudad de México estaba impregnado de ese caos vibrante, ruidoso y lleno de vida que ahora me parecía absolutamente hermoso. Caminé hacia mi auto. Estacionado a un par de cuadras bajo la sombra de los árboles. Desactivé la alarma. Escuchando el suave clic de los seguros. Y abrí la puerta del conductor. Me deslicé en el asiento delantero. Acomodándome en mi propio espacio. El cuero estaba frío. Pero el ambiente dentro de la cabina era completamente mío. Un santuario de mi propia creación. Ajusté el espejo retrovisor con ambas manos. No para mirar hacia atrás. No para buscar fantasmas del pasado. Sino para ver mis propios ojos. Estaban llenos de luz. O de una claridad absoluta y de una paz inquebrantable. Encendí el motor. El sonido fue un rugido suave. Constante. Una promesa de movimiento y de dirección. Puse las manos sobre el volante. Sentí la textura firme bajo mis dedos. Puis el auto en marcha y aceleré. Me integré al tráfico fluido de Paseo de la Reforma. Rodeada por el bullicio de la capital. Conduje a través de la ciudad. Bajo el cielo azul. Sintiéndome libre. Entera y absolutamente dueña de mi propio destino.